Entonces, vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy. Pues les cuento que Juan Carlos estuvo en el Festival de Astronomía de Villa de Leyva y estaba sentado ahí al frente mío y ahí fue donde nos conocimos. Fue una experiencia muy linda porque pues estamos hablando de mitos y leyendas del cielo y esos temas son fascinantes. Entonces, y más para los astrólogos, que yo también soy astróloga. Bueno, entonces, Juan Carlos Gómez es un psicólogo y astrólogo que se dedica a la práctica de la astrología psicológica con un enfoque mundial. Su canal de YouTube cuenta con más de 112,000 suscriptores. ¿Cómo haces? Magia. Sirve como un punto de encuentro para abordar temas de psicología humanista, moderna, usando la astrología como una herramienta de autoconocimiento y crecimiento personal. Entonces, bienvenido, el micrófono es todo tuyo y damos inicio a nuestra conferencia del día de hoy. No sé si está bien así las luces, las personas en sala están viendo bien, esperemos que sí, y el micrófono es todo tuyo. Gracias. Bueno. Gracias. Primero que todo, quiero darle las gracias a Argonautas. A mí me decían, ¿cómo es que lo llaman? Como un club, como Es un capítulo. Un capítulo de afinidad. Capítulo de afinidad acá en Uniandinos. Me encanta el nombre, ¿no? Argonautas. Argonautas viene del barco que se llama Argos, que cuando Jasón quiso rescatar su reino y se enfrentó a su padre, a su tío Pelías malvado, el tío le dijo, claro, le voy a poner algo que no pueda cumplir. Usted me tiene que traer aquí a Yolcos el vellocino de oro. Y entonces él recoge unos héroes y se sube al barco que se llama Argos para ir por el vellocino de oro, con toda, a lo Aries, así, impetuoso. Y cuando se sube en el barco, pues están en su tripulación está Hércules, está el uno, el otro. Entonces, yo agradezco porque yo me siento como si me hubieran invitado a Argos. Aquí bienvenido a nuestra nave. Y me puedo poner como Orfeo, más bien, porque voy a hablarles un poco de mitos, de leyendas, voy a hablarles de algo más artístico. Hasta de pronto saco la flauta y como Orfeo empiezo acá a tocarles algo. O espero más bien tocarles fibras. Que tenga la flauta. ¿Sí? Entonces, muchas gracias, Ana María. Gracias también a Germán Puerta, que también hace parte de Argonautas, con quien aceptó una entrevista en el canal en YouTube de el cometa 3i Atlas, y me fascinó todo lo que dijo y como con toda su experiencia y la voz de la astronomía. Y también hoy quiero fusionar un poco lo astronómico con lo astrológico. Observemos cómo la palabra astrología es la de la ciencia, ¿no? Biología, ¿cierto? Astrología, porque es tan antigua la astrología que cuando ya empezó a regir la ciencia dura, pues tocó ponerle astronomía a la ciencia dura. Pero astrología no es una ciencia. Yo diría que más bien tiene que ver con el arte, con la poesía, con el cuento. Si nosotros nos ponemos a hablar desde la astronomía, vamos a hablar de datos, de ciencia, de números, de porcentajes, de estadísticas, de espectrogramas, de Hubble, bueno, de todo lo que ya sabemos que está por allí. Y eso nos invoca inmediatamente el lado izquierdo del cerebro. Datos y estadísticas, y entonces van a decir, Juan Carlos, tú estás equivocado porque el Hubble no se lanzó en tal fecha, sino en tal otra. Por supuesto, porque estamos invocando el lado izquierdo del cerebro. Pero cuando yo les cuento que para los antiguos griegos y romanos, el invierno comenzaba justo cuando Perséfone era raptada por Hades, y que Hades apareció gracias a un narciso y una trampa que le pusieron Afrodita y la misma naturaleza, y que como Hades la raptó y se la llevó, Deméter paralizó la naturaleza, pues estoy invocándoles el lado derecho del cerebro.
Y ahí no hay problema, es una historia, es un cuento, es un mito. Y no entramos en una disertación, no, es que Hades no salió por el narciso. ¿Sí? Podemos soñar y dejar que más bien nos inspiren las imágenes y hagan lo suyo, como lo hacen los sueños. Los sueños inspiran en imágenes vívidas, sentidas. Y a veces los sueños no necesitamos hacerles una traducción. La misma imagen lo hace todo. Nos va llevando y de repente nos inspira. Pues lo que quiero hoy es mostrar con imágenes el estudio del tiempo singular. ¿Qué quiere decir eso? Pues esa es la palabra tan prostituida que se llama horóscopo. Prostituida me refiero porque la ha cogido la revista, los medios y la comunicación y dice, voy a mirar el horóscopo del fin de semana. Voy a mirar qué hay para Virgo, para Tauro, para Géminis. Pero realmente la palabra horóscopo representa oros, copó. Copó la observación y el análisis y el cuidado detallado del horus, del tiempo. Entonces, cuando hablamos de horóscopo, estamos diciendo que desde la antigüedad se ha estudiado el tiempo. ¿Por qué estudiamos el tiempo? Está el maestro con su discípulo caminando una montaña. Y de repente el discípulo le dice, pero maestro, cuéntame qué es maya, qué es ilusión, qué es tiempo. Y el maestro le dice, claro que sí, discípulo mío, ven acá. ¿Ves ese pueblo que está allá abajo? Sí, maestro. Tráeme agua, tengo sed. Y el discípulo sale corriendo a traerle agua a su maestro, golpea en una puerta y sale una mujer preciosa. Y él queda totalmente endorfinado de lo que ve. Y la mujer le habla y le dice, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Necesito, ya no sé qué necesito. ¿Sí? Se enamora de ella, empiezan a tener una relación, se casa con ella, tiene hijos con ella, tiene una vida con ella. De repente llega una peste al pueblo, sus hijos mueren, su esposa fallece y la vida se convierte muy cruda. Sale del pueblo casi que arrastrándose, llega a la montaña y encuentra a su maestro. El maestro le dice, ¿entendiste qué es Maya? Y esto es un poco lo que pasa con el tiempo. Nosotros estamos acá en un espacio-tiempo en donde vivimos una realidad mostrada por los cronocratores, Saturno y Júpiter, que nos muestran unas dinámicas colectivas a las cuales le asignamos, por ejemplo, a un papel más valor que a un árbol, porque colectivamente tenemos una malla, una ilusión. Pero esa malla, esa ilusión es necesaria para nosotros y nuestra occidentalidad y nuestra razón codificarla, entenderla. ¿Para qué? Para hacer más predecible el mundo, para entender qué es lo que sucede, qué es lo que nos puede llegar a suceder. O también para poder tener la capacidad de sobrevivir a un mundo agresivo, complejo, difícil. Por esa razón, los antiguos han encontrado la posibilidad de codificar el tiempo. ¿Cómo lo empezaron a codificar? Viendo el cielo. Y lo que vemos principalmente del cielo son los luminares, el sol y la luna. Y los luminares, sobre todo el sol, marca unas pautas a nivel de la Tierra que son las estaciones, a través de los equinoccios y los solsticios. Entonces, desde esa perspectiva, esto lo puedo dar así para darle clic. Desde esa perspectiva quiero mostrarles lo que hicieron nuestros antiguos ancestros a nivel de la observación del cielo. Lo que estamos viendo es en Oriente, en Camboya, el templo que se llama Angkor Wat. Está diseñado con unas características especiales para que el día del equinoccio, los equinoccios se dan 2 veces al año, uno el 20-21 de marzo y otro en septiembre, y es el inicio de la primavera en el hemisferio norte, el equinoccio de marzo, y del otoño en el hemisferio sur. Camboya, este templo está alineado de tal forma
que todos madrugan al amanecer para que a las 6:15 AM el sol ascienda por el oriente y llegue de tal forma al punto de la cúspide del templo de Angkor Wat. Ese es un evento en Oriente que tiene una trascendencia incluso en el tiempo. Actualmente, en cada equinoccio, vemos la cantidad de gente allí. ¿Sí? Ahora, vámonos un poco más a Occidente, pues siendo Oriente también. En India, tenemos el templo de Vishnu. Este templo ya no es al amanecer, sino al atardecer, que cuando se va ocultando el sol, enciende cada 5 minutos una de sus ventanas. Es precioso. El templo se llama Sri Padamarara. En todo caso es de Vishnu, en India. Cuando nos vamos más para allá, para América, encontramos nuestro castillo, Chichén Itzá, el cual ya tiene un efecto tridimensional, porque lo que hicieron ellos es que el 20 de marzo y en septiembre, en los equinoccios, se va a ver al amanecer y al atardecer, se va a ver la sombra de la serpiente emplumada bajando. Es algo precioso porque serpiente rastrera, plumas celestes que bajan por las escalinatas de Chichén Itzá para fertilizar de nuevo el mundo. Esos son los equinoccios. Los equinoccios son momentos en donde el clima en el planeta Tierra, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, se vuelve muy agradable. Y como es tan agradable, no estamos en zona de peligro. Al no estar en zona de peligro, podemos sembrar, podemos visionar, podemos imaginar, podemos hacer de la vida no la supervivencia. Mientras que en los solsticios, como son los climas más extremos, extremo invierno o extremo verano, tenemos que cuidar, atesorar en invierno, cuidar el calorcito, cuidar también la temperatura del calor, a ver cómo nos refrescamos. Entonces estamos más ocupados en métodos de supervivencia. ¿Qué son los solsticios y los equinoccios? Son momentos del tiempo singular en el planeta Tierra, que el mismo clima nos forza a hacer algo por el entorno, por el contexto en el que estamos viviendo. Esto, ¿qué es lo que hace la astrología? Coger esos momentos y transformarlos en símbolo y entenderlos desde otro ángulo. Entonces, ¿qué nos dicen los equinoccios? El equilibrio. ¿Qué significa equilibrio y equinoccio? Que la misma cantidad de luz y la misma cantidad de noche, que son épocas en donde el planeta Tierra está equilibrado. Mientras que en los solsticios, que el sol está tan al norte o tan al sur, que va a generar un clima extremo. Extremo calor o extremo frío. Y cuando pasamos eso a nivel simbólico, pues vamos a ver que los solsticios están regidos por Cáncer y Capricornio. Símbolos que tienen que ver con la construcción del cuidado, la atención, el refugio de lo materno, lo paterno, mientras que Aries y Libra son momentos simbólicos del yo soy y de cómo unimos la fuerza del yo soy con la de mi socio. Entonces esas estaciones las podemos ver en estos dos diagramas, el movimiento del sol de solsticios, equinoccios. Observemos cómo se ve la sombra. Cuando esta es una foto que se toma, digamos, del parqueadero de la casa, para ver cómo la sombra de la casa va transitando, ¿sí? Va transitando y nos muestra una figura que se forma que es la analema, ¿sí? Los dos extremos es donde el sol está al extremo norte o al extremo sur, ¿sí? Extremo norte y el centro, el equinoccio. Esto es lo mismo que podemos tomar una foto al cielo todos los días. Acá estamos mostrando
los 365 días del año y cómo el Sol va caminando de un extremo al otro extremo. Estos dos extremos de la analema, extremo norte y extremo sur, son los solsticios. Y esto lo podemos ver ya representado, bueno, acá también lo podemos ver representado, ¿no? Cuando el Sol, la Tierra está inclinada 23 grados. Al estar inclinada 23 grados, en los solsticios el Sol le va a pegar más a una parte que a la otra. Mientras que en el equinoccio la Tierra está como en posición recta. Por eso es que nosotros acá en Colombia, que tenemos una latitud de 4 grados, estamos casi que en una eterna primavera o en un eterno equinoccio. Y nosotros acá en Colombia no nos damos cuenta de ese movimiento del Sol del norte a sur. A veces decimos, uy, dejó de entrar el Sol a mi cuarto. De repente, en diciembre siempre entraba el Sol a mi cuarto. Y en junio no. ¿Sí? Los solsticios. Estos solsticios y equinoccios son una pieza fundamental en la astronomía y en la astrología. Vamos a ver. Lo que hay en la analema, estos puntos extremos, de norte y de sur, es lo que se llama la eclíptica, porque son los 23 grados que tiene de inclinación la Tierra, y por allí todo el sistema solar pasa. ¿Sí? Entonces, cuando decimos hay un planeta fuera del límite, es que el planeta está más arriba o más abajo de esos puntos solares, ¿sí? Que se salió. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Los planetas, lo que estudiamos en astrología, es el tiempo. ¿Cómo estudiamos ese tiempo? ¿Sí? Pues ese tiempo, lo que primero hacemos es dividir en solsticios y equinoccios, como nosotros podríamos decir, para poner una analogía en el día. Dividimos entre las 6 de la mañana, el mediodía, el atardecer y la medianoche. Y ustedes saben que a las 6 de la mañana, ¿qué se hace? Pues podemos estar haciendo pereza, pero también decimos ya nos levantamos. Sobre todo cuando empezamos a tener más de 60 años, a las 6 de la mañana estamos listos. No sé por qué, pero así pasa. Y al mediodía nos da otra vez sueñito. Tenemos que echar una siestica, ¿sí? Y a las 6 de la tarde otra vez vuelve y juega, ¿sí? Para la medianoche no tener sueño. Viceversa a los 20 años. ¿Sí? ¿Sí? Pero a lo que voy con esto es que esos puntos focales son los 4 puntos cardinales, que en astrología vamos a llamar Aries, Libra, Cáncer y Capricornio. Pero, curiosamente, en astronomía, el grado 0 de Aries, que es el del equinoccio de marzo, también es el punto focal para medir cualquier cuerpo celeste. Lo que pasa es que no lo vamos a medir como lo hacemos los astrólogos, de decir, yo tengo Venus en Libra. Sino va a decir el astrónomo, tu Venus está en una altitud de tantos minutos o de tantas horas, ¿sí? Pero se basa todo en el mismo grado 0 de Aries, es decir, en el mismo equinoccio. Nuestra astrología occidental, que utilizamos aquí, está enfatizada en las 4 estaciones. Por eso se llama astrología tropical, del trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. ¿Sí? Es muy distinto a la astrología que utilizan de pronto en la India, que es una astrología sideral, que se basa en las posiciones de las estrellas fijas. No, nosotros aquí lo que nos basamos es en el equinoccio. Por eso la energía del equinoccio es tan importante, así como les mostraba Angkor Wat, como les mostraba Chichén Itzá, o el templo de Vishnu. También, por ejemplo, en Malta, en la isla de Malta, se encontraron unas construcciones megalíticas en donde están hechas de tal forma para que el día del equinoccio, al amanecer, el sol entre por todo el pasadizo y llegue hasta el altar, donde se celebraba, me imagino que alguna liturgia, algún tema.
Entonces, de la misma forma, nosotros, tanto los astrónomos como los astrólogos, celebramos el grado 0 de Aries. No es cualquier cosa. Entonces, lo que quiero mostrarles en el estudio singular del tiempo es que así empezamos desde la antigüedad, antes de que tuviéramos relojes, calendarios y demás, a estratificar el tiempo. Entonces, la astrología, lejos de ser que una mano de planetas con unos hilos invisibles nos manipulen. Llegó Neptuno al grado 0 de Aries, Dios mío, ¿sí? O Saturno, o Plutón, que se puso directo hoy. Dios, ¿sí? Más allá de eso, lo que muestran son calendarios. O sea, ustedes cuando miran diciembre no dicen, ay, ese diciembre cómo me manipula. Ahora tengo que tener cupo en la tarjeta de crédito para comprarle regalo a todo el mundo. ¿Sí? No, es diciembre. ¿Sí? De la misma forma, poder decir que un planeta lento como Neptuno, que tiene un ciclo de 160 y tantos años, llegue al grado 0 de Aries, o decir a la ascensión radical 0, diría un astrónomo, ¿sí? Lo único que quiere decir es que hay un tiempo, hay un calendario. Esos calendarios lo rige el sistema solar, ¿sí? Por ejemplo, Mercurio, cada 87 días, 88 días, da un ciclo al Sol. Por eso es que tenemos 3 Mercurios retrógrados al año. Ese Mercurio retrógrado al que le echamos la culpa de... Pues cada 90 días más o menos. Por ejemplo, ahorita estamos a las puertas, ahora en noviembre vamos a tener el último Mercurio retrógrado de este año. Son 3 al año. Y curiosamente son 3 en fuego, 3 en agua, 3 en aire, bueno, ¿sí? Pero de la misma manera, cada planeta, pues nuestro planeta Tierra se demora un año. Sin embargo, Marte se demora 2 años. O sea, si nacimos en Marte o si somos bien marcianos, cumplimos años cada 2 años. Si Júpiter se demora 12 años en dar un ciclo. O sea, Júpiter, que es el símbolo de Zeus, el símbolo del caballo, del centauro, que se lanza a la acción, ¿qué quiere decir simbólicamente eso? Lo que nos da sentido y nos lanza a ir más allá. Pues cada 12 años hace un ciclo. O sea, tenemos derecho de cada 12 años, este año voy a ser budista y a los siguientes 12 años voy a ser cristiano y a los siguientes 12 tal, ¿sí? Y lo mismo, pues Saturno tiene un ciclo de 29 años. Entonces, ese ciclo, lo ponemos acá. Esos ciclos lo que están marcando son calendarios. O sea, en ningún momento pretendamos que un planeta va a hacer algo por nosotros. Es que ya Saturno va a salir de Piscis, ahora sí me voy a dejar deprimir. Ya no tengo depresión alguna. ¿Sí? O Plutón ya salió de Capricornio. No, pues simplemente está marcando un calendario. ¿Sí? Es algo así como decir, listo, es enero, arrancó un año. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con el arbolito de Navidad armado? ¿Sí? O vas a desarmarlo y vas a empezar una nueva historia. Entonces lo que están marcando estos ciclos son expresiones humanas que de acuerdo a la cultura en la que estemos embebidos van a tener una expresión. No es lo mismo leer un tránsito de Júpiter a una persona que vive en India a un occidental, porque son culturas muy distintas. Entonces, para entender lo que van a hacer, para entender lo que hace ese calendario en el tiempo, necesitamos contextualizarlo. Vemos como Urano, Neptuno y Plutón tienen ciclos de 84 años Urano, Neptuno 160 años y Plutón 260 años. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen esos planetas? Los antiguos consideraban que para medir el tiempo, el equinoccio era lo fundamental. ¿Y cómo hacían estos grandes templos del equinoccio, no?
Pues primero que todo, viendo que el Sol ahí cambiaba de posición, o en los solsticios más al norte o más al sur, pero tenían que hacer una medición exacta. ¿Y cómo hacer para medir día y noche ese punto? Curiosamente, en la noche, en ese punto donde sale el Sol, el 21 de marzo y el 21 de septiembre, donde sale el Sol, en ese punto central, ahí en las noches siempre están las Pléyades saliendo, por ese punto. Entonces, si yo observaba las 7 hermanas azules, llamadas las Pléyades, en la noche, podría tener más tiempo para calibrar el punto focal y así hacer las grandes construcciones que representaban el equinoccio. Pero lo curioso es que mientras que el Sol solamente se quedaba unos pocos días en ese punto, o sea, del 21, mejor dicho, solo el 21 de marzo o 20 de marzo, las Pléyades todas las noches sí salen por ahí, ¿sí? Entonces las Pléyades les sirvieron, les dio la pauta para poder hacer esas grandes monumentos y grandes construcciones. Ahora, las Pléyades son muy interesantes, ¿no? Bueno, para todos los que estamos por ahí en la jungla esotérica sabemos que hay pleyadianos y todo. Pero bueno, más allá de eso, obsérvese cómo hay una marca de automóviles que tienen las Pléyades marcadas, ¿no? La Subaru de azulita, ¿sí? De todas formas, le debemos a las Pléyades las grandes construcciones de los templos, porque eso solamente con un día que el Sol está en una posición como, ¿cómo logramos encajar todas las piezas? ¿Sí? Y lo bueno es que las Pléyades, como están tan lejos, no importa el movimiento, el bamboleo de la Tierra, no importa. Ellas siempre van a salir por ese mismo punto, por las distancias. Entonces, esto es para decir para saludar a los pleyadianos y decirles, llévame. Entonces, ¿qué sucede? Los antiguos veían que existían unas estrellas fijas y que habían otras que empezaron a ver que se movían, que se llamaban peregrinas. ¿Sí? Bueno, todas las noches vemos que estas estrellas salen en esta época del año al oriente, pero también vemos que hay de pronto una que se ve al amanecer y a veces al atardecer, y es súper brillante y es divina, Venus. Y también Mercurio, que se ve a veces al amanecer o al atardecer. Pero hay de pronto una estrella que se demora más de 2 años en volver al mismo punto de las estrellas fijas, y es roja, Marte. Entonces le fueron asignando expresión, a cada uno de ellos simbología. Le fueron asignando dioses. Afrodita, Venus, Mercurio, Hermes, el mensajero de los dioses. La luna, pues Selene. Marte, pues Ares. Júpiter, entonces ya lo vieron poderoso, además es que es muy brillante. Y lo vieron en un ciclo, para que llegue nuevamente a esas estrellas fijas pasan 12 años. Entonces lo vieron como Eras, y su esposa Hera, Júpiter, Zeus. Y a Saturno, que era el último planeta visible a ojo desnudo, con su ciclo de casi 29 años, lo vieron como el viejo pies de plomo que va lentamente cuidando toda la estructura, cuidando que todo el sistema funcione. Hasta ahí los antiguos llegaron. Y esos planetas les asignaron una expresión. A cada uno, como son los planetas peregrinos, son los del movimiento, mientras que las estrellas fijas están siempre quietas, siempre, por millones de años, siempre haciendo las mismas figuras, constelando, porque ellos lo que hicieron fue, esta estrella siempre está aquí, esta está aquí, entonces empezaron a constelar, unir esos puntos y a contar historias de esa constelación. Esas constelaciones, esas estrellas fijas por donde pasaban los peregrinos, las llamaron las estrellas de las historias y el zodiaco de animales, y a cada uno le asignaron una historia. Y ese zodiaco es por donde caminan los planetas, es decir, el mismo Sol y la misma Luna, caminan por esa zona. Por eso hay constelaciones en todo el firmamento,
pero lo que estudiamos en astrología son las constelaciones, o mejor dicho, los signos zodiacales, que al principio sí eran las constelaciones, que estaban esas estrellas fijas por el camino del Sol, por el camino de la eclíptica, por donde va caminando siempre el Sol, la Luna y todos los planetas. Ustedes acuérdense cuando a uno le mostraban un átomo en el colegio, que era que todo el núcleo y todos los neutrones y protones ahí alrededor locos, ¿no? Pues no, el sistema solar no funciona así. El sistema solar funciona como núcleo, el Sol y todos los planetas en el mismo plano. ¿Por qué razón? Porque la estrella es tan densa y tan pesada que cae sobre el espacio-tiempo, lo curva y hace que todos los otros planetas estén girando alrededor del Sol por la curvatura espacio-tiempo. Bueno, la gravedad también juega un papel importante, pero es más la curvatura espacio-tiempo. Entonces, todo está en ese mismo plano. Todos los planetas del sistema solar trabajan sobre ese plano y todos los vamos a ver saliendo de oriente a occidente. Nunca vamos a ver un planeta saliendo por el norte o por el sur. Siempre van a estar de oriente a occidente. Y esos planetas, como son los peregrinos, van a ser el verbo, la acción del tiempo, los movilizadores. ¿Cómo van a ser los movilizadores? Pues entonces ellos lo que dicen es, si hay unas estrellas fijas, esas estrellas fijas se van a expresar con un peregrino. Y ahí sale el concepto de las regencias en astrología. ¿Y cómo se hace esto? Pues ellos consideraban la luz extrema, Cáncer y Leo, es decir, los momentos estivales del año, donde está el extremo verano en el hemisferio norte, el punto más extremo de la luz. A esas estrellas fijas, a esas constelaciones le asignaron el Sol como regente de Leo, que es donde está el calor más extremo en el hemisferio norte, por eso son la época de vacaciones, agosto, julio, agosto. La Luna en Cáncer, es los luminares, el mismo tamaño de los luminares, el mismo tamaño del Sol, es igual desde la perspectiva de la Tierra al de la Luna. Y de ahí empezaron a asignarle a cada uno de los peregrinos una regencia. Entonces, para Géminis le agregaron Mercurio, lo mismo para Virgo. Para Libra, Venus, y para Tauro, Venus. Entonces, obsérvese que en astrología no tenemos que aprender de memoria nada. Es pura lógica. Para Escorpio, Marte, y para Aries, Marte. Para Júpiter, para Sagitario, Júpiter, y para Piscis, Júpiter. Para Capricornio, que es el más alejado de todos los planetas, hasta lo que daba el ojo visible, el ojo desnudo, pues van a ser el representante de la oscuridad, es decir, el invierno, Capricornio y Acuario, donde está el invierno en el hemisferio norte más extremo. Entonces, esto es como, yo lo que les estoy describiendo aquí es el reloj. Como cuando les empezamos a decir, hay una manecilla chiquita, que es el horario, una grandecita, que es el minutero, y una que va a todo, y es el segundero, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que yo estoy haciendo acá es diciéndole, estos son los componentes del reloj de la antigüedad. Lo que estoy hablando acá es un lenguaje simbólico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me dicen, Juan Carlos, si tú crees en la astrología, tú eres un ingeniero de sistemas, eres un psicólogo, ¿y tú crees en eso? ¿Sí? Les digo, yo no creo en la astrología. Yo hablo astrología, yo estudio astrología. Es como si ustedes les dijeran, ¿ustedes creen en el inglés, en el francés, en el español? Yo no creo en eso, o sea, yo hablo inglés o yo hablo francés, o yo hablo español. Eso mismo pasa acá, ¿sí? La astrología no es de creer, es un reloj, es un horóscopo, una observación y un análisis del tiempo. No tiene sentido creer. Yo lo único que estoy haciendo acá es dándoles una convención simbólica para poder determinar cuál es el momento singular. ¿Qué me refiero con el momento singular? Vamos a ver. Yo soy Aries, 20 de marzo, así con la serpiente emplumada bajando por las escaleras
con Angkor Wat, con el sol arriba, ¿sí? Soy Aries, muy bien. 0 grado de Aries. 0 grado de Aries. Imparable. Entonces digamos que soy ese 0 grado de Aries, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si desde esta convención yo digo, muy bien, tú eres Aries, pero ¿cuál es tu peregrino? ¿Cuál es el planeta que te muestra lo que eres? Digo, no, el peregrino según esta convención es Marte, ¿sí? Pues Marte, como da un ciclo, en 2 años da todo ese ciclo, pues si nací hoy, por ejemplo, pues voy a tener un Marte en Escorpio. Si nazco en 2 meses, voy a tener un Marte en Sagitario. Si nazco en otros 4 meses, voy a tener un Marte en Capricornio, ¿sí? Entonces, la singularidad del tiempo, de mi tiempo, no soy el mismo Aries para todo el mundo. Por haber nacido en un año específico, pues voy a tener un Marte, o sea, el peregrino, en un espacio específico, lo cual me va a dar un aire único. Por eso se llama el tiempo singular. ¿Qué es lo que hacemos entonces los astrólogos? Decimos, dame tu fecha, tu hora, tu ciudad de nacimiento, y hacemos unos cálculos totalmente astronómicos. La diferencia es que no lo hacemos en grado de altitud, sino lo hacemos en signos zodiacales. Y lo hacemos no por las estrellas de las constelaciones, sino por los signos zodiacales que arrancan desde el equinoccio, y desde ese equinoccio dividimos el cielo en 12 sectores exactos, como lo que hacemos a nivel de la convención humana del meridiano de Greenwich en Londres. Meridiano 0, y de ahí decimos Colombia está en el grado 74. Listo, entonces tenemos menos 5 horas desde Londres hasta acá. Es una convención humana. Pues de la misma forma hacemos con astrología, decir, grado 0 de Aries. Entonces, ¿dónde está Escorpio? Pues, no podría decir astronómicamente en la altitud tantos minutos, tantos grados, tantos no sé qué. O podría simplemente decir, está en Escorpio. Más fácil, ¿sí? Y al decir está en Escorpio, entonces me viene a la mente, ¿sí? Que, por ejemplo, Escorpio es el signo que le sigue, ¿sí? A Sagitario, perdón, a Libra, es el signo que le sigue a Libra, ¿sí? Entonces me viene a la mente que es el signo fijo después del equinoccio, ¿sí? Entonces es un signo fijo, entonces es un signo terco. Y es un signo de agua, entonces es emocional, pasional. Entonces ese Aries no va a ser cualquier perita en dulce. Sí. Va a tener su aguijoncito. Muy distinto, no sé, a ese Aries que nace, no sé, con Marte en Capricornio. Va a ser un Marte, va a ser un Aries que va a buscar la construcción, la edificación, subir socialmente. O ese Aries si tiene un Marte en Acuario, va a ser un loco. Sí. Entonces, por eso la singularidad del tiempo. Entonces, lo que hacemos los astrólogos es ver las manecillas de ese reloj individual para decir dónde están todos tus peregrinos, o sea, todos tus planetas, el día en que tú naciste, a la hora que tú naciste. Y de acuerdo a eso, poder hacer un análisis del tiempo y del contexto en el que naciste. Al hacer ese análisis, la persona se va a empezar a legitimar. Eso es lo más bonito de la astrología, ¿no? Resulta que entre perros se tienen perros, entre gatos se tienen gatos, entre ovejas tienen ovejas, pero nosotros entre humanos, no. Pareciera que tuviéramos hijos igualitos y no. En una familia de ovejas nacen lobos y en una familia de lobos nacen ovejas. Y entonces nos sentimos muy mal porque no nos podemos legitimar en lo que somos. Si yo muestro los dientes a mi papá y mamá oveja, me van a dejar de querer, me van a dejar de abrazar. Entonces tengo que ser una falsa oveja siendo un lobo. Entonces veo mi estudio del tiempo de repente y digo, caramba, yo siempre he sido una oveja y bien negra. O he sido un lobo y bien malo. Entonces me legitimo. Entonces uno de los temas más bonitos de estudiar el espíritu del tiempo individual es
sentir que no estábamos locos, es empezar a darnos voz, empezarnos a abrazar en nuestra propia sustancia. Por eso, este lenguaje no se trata de mirar a ver si nos vamos a ganar la lotería, o Juan Carlos, deme los números, o a ver quién va a quedar de presidente este año, o cosas así. ¿Sí? Este es un lenguaje de la psique, del inconsciente, es un lenguaje simbólico. Y aprender este reloj cósmico es empezar a tener resonancia con nuestro ser, con algo que nuestros ancestros han estado cultivando con millones de años de evolución, como lo demuestran los templos, bien sea de Angkor Wat, con más de 1000 años, o bien sea los megalíticos de la isla de España, ya se me olvidó el nombre, pero no importa, esos megalíticos, en donde estamos hablando de más o menos unos 7000 años. Y ahora, si cogemos toda esa sabiduría del tiempo y la aplicamos a nuestra modernidad, en lugar de creer que es algo mágico y algo esotérico, es que yo no tengo el toque del discípulo amado para entender todo esto. No, esto son matemáticas. Esto es simplemente ver el tiempo. Esto es simplemente abrir un calendario y mirarlo desde el punto de vista simbólico. ¿Qué es Aries? Sino la primavera o el otoño. ¿Y qué es Cáncer y Capricornio? Sino los extremos, donde está el sol en extremo y donde necesito cuidarme y protegerme. Y los otros signos zodiacales que son, si no son como transita la energía de las estaciones. Cardinal, fuerza y poder. Energía, entusiasmo, novedad. Cambió la estación. Aries o Libra, el otoño. Cáncer o Capricornio, el invierno o el verano. Pero Tauro, signo fijo. Escorpio, un signo fijo. Leo, un signo fijo. Acuario, un signo fijo. Es donde se estabiliza la estación. Donde la primavera bella de Aries se estabiliza en Tauro y florece. Florece la naturaleza. Los aromas los podemos apreciar. Entonces los signos fijos tienen que ver con el aprecio de la vida, el aprecio de las cosas y la fijeza para sacar adelante algo. Y cuando ya la estación va a volver a cambiar, pues son los signos mutables. Lo que es Virgo, Piscis, lo que es Géminis, Sagitario, es donde la estación tiene un pie atrás y un pie adelante. Entonces, ¿qué hago? ¿Me caso o quedo soltero? Entonces, ¿qué hago? ¿Trabajo en esto o trabajo en aquello? Las dos. Si son mutables, denle las dos bolitas de lado y queda contento. No pasa nada. ¿Sí? La energía es mutable, está cambiando. ¿Eh? Entonces, desde esa perspectiva, la astrología no tiene que ser algo tan radical, memorizador, es simplemente ver el clima, afinar la observación, entender cómo es que se mueve la vida, la tierra. Muchas gracias por estar acá. Yo sé el esfuerzo que se tiene llegar hasta acá presencialmente. Les agradezco que me hayan acompañado y estar tan cómodo en esta charla con el equipo de Argonautas y que me hagan parte de esa tripulación. Bienvenido. Voy desde Yorkos a Cólquida en búsqueda del vellocino de oro. Espero que haya podido ser ese Orfeo que sacó la flauta y tocó alguna de las fibras en cada uno de ustedes para entender la astrología y sacarla del oscurantismo, de la predicción, para darle el puesto merecido como se lo dio Carl Gustav Jung con todos sus estudios y cómo lo aplicó. Como en este momento ya tenemos un libro de la analista junguiana Liz Green hablándonos de los estudios que tuvo Carl Gustav Jung en astrología. Cómo le hacía la carta natal a todos sus consultantes. Pero qué peligro en esos años 20, 30, haber dicho que era astrólogo. Mandan a la hoguera. Entonces los invito a ver la astrología con otro matiz, con el matiz del calendario, con el matiz de la expresión de la psique. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Los dejemos? No, aquí hay una. Sí.
Liliana Arbeláez, muchas gracias, como siempre, Juan Carlos, con su mensaje claro sobre lo que es la astrología como un estudio del tiempo y un lenguaje simbólico para comprender las sincronías del alma y el calendario del sistema solar. Mónica, exacto. Gracias, Liliana. Un saludo, porque tú estás conectada desde Medellín. Yo soy Medellín, disfrutamos mucho tu hospitalidad. Creo que seguirás por acá. Sí. Gracias. Bueno, por allá, Connie, que excelente. Mónica Yaguirre, mil gracias, súper claro. No sé si aquí en sala quieran hacer algunas preguntas mientras disfrutamos una copa de vino. Ahora sí se Dioniso. Eso bueno. Desde Medellín, que le manden un abrazo. Si alguien quiere tomar vino, aquí hay vino blanco, vino tinto. Me ayuda a pasar, ¿qué quiere? Cualquiera. Blanco tinto. Blanco tinto. Manden un vinito para un geminiano. Bueno, seguimos teniendo gente conectada que están haciéndote preguntas. Sí, yo no sé si para poder fluir hoy. Germán, ¿qué estás preguntando? No, yo estoy pidiendo un vinito para un geminiano. Salud y felicitación, muy interesante. Para el geminiano que si vino tinto o vino blanco, que los dos. Sí, así somos. Gracias y felicitación, muy interesante la exposición. Gracias por acompañarnos. Una pregunta, ¿puedo hacer? Sí, te escuchamos, sí. Sí, Juan Carlos, en la astrología antiguamente, en la casa 4 se ubicaba al padre en razón a que era como la zona de las raíces, la casa 4 como las raíces, lo profundo, lo ancestral. Y la madre, que era la esposa del padre, pues obviamente iba en la casa 10. ¿Cuándo hubo ese cambio? Porque hoy día la astrología occidental tiene al padre en la casa 10 por ser la figura visible, la autoridad, y la madre en la casa 9 por ser aquella persona que es menos visible, que es la que nutre, digamos, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuándo se dio ese giro y por qué? Sí, listo. Espérate, me tomo otro sorbo de esto para inspirarme. Gracias con la respuesta. No, pero no Sí, me mira. parece justo porque me toca esperar que se tome el vino, no puede ser. Mira, querida Connie, esto es de la siguiente forma. La casa 4 y la casa 10. Cuando estás hablando de casa, bueno, primero quiero contextualizar a las personas, aunque yo creo que todos acá somos más o menos astrólogos, ¿no? Pero bueno, la casa 4 y la casa 10 es un símbolo, un reflejo de lo que se expresa a nivel de los equinoccios y los solsticios. ¿Sí? Entonces vamos a decir que si a nivel global el equinoccio es el 21 de marzo de Aries y el de Libra el 21 de septiembre y el solsticio en julio y en junio y en diciembre, esos puntos a nivel global, a nivel de la Tierra, se vuelven y tienen un reflejo, una analogía, un reflejo simbólico. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser ese reflejo simbólico? Va a ser amanecer, mediodía, atardecer y medianoche. Desde esa perspectiva, amanecer y atardecer va a ser Aries y Libra, casa 1 y casa 7. Y mediodía y medianoche va a ser casa 4 y casa 10. Es la analogía. ¿Cómo se sacan las casas? Se saca por la hora de tu nacimiento. Por la hora de nacimiento sabemos qué signo está saliendo por el oriente al momento de nacer y ese va a ser el ascendente. Por la hora de nacimiento vas a saber que, por ejemplo, naciste a mediodía.
Naciste a las 12 del día. Pues, ¿qué quiere decir? Que el sol está en ¿dónde? En el medio cielo. Entonces va a estar en casa 10. Naciste a medianoche. ¿Dónde va a estar el sol? Pues en casa 4. Naciste al amanecer. Va a estar en el ascendente. Y naciste al atardecer. Va a estar en casa 7. ¿De acuerdo? Esas son las casas. Primero para determinar. ¿Y entonces qué va a medir las casas? Si los signos zodiacales medían como esa energía de las estaciones, de lo cardinal, de lo fijo y de lo mutable, es decir, de los inicios, de establecerme y de la salida, pues las casas van a medir, como se sacan por la hora y depende de la rotación de la Tierra, van a dar una expresión de ámbitos terrestres. ¿Sí? Entonces, casa 1 va a decirse que es mi personalidad, cómo arranco en este mundo, como inicio. Casa 2, el billetico que tengo en el bolsillo. Casa 3, lo que aprendo, los estudios. Casa 4, va a mostrar mi papá o mi mamá. ¿Sí? Entre casa 4 y casa 10, como lo vimos, tiene que ver con los solsticios, pues es donde me tengo que proteger. Tengo que tener una casa para el invierno. Si yo no tengo una casa que me proteja, me muero en invierno. Y si no tengo una casa con piscina, también, una piscina, que en invierno, en verano, ¿cómo hacemos? Entonces, esas casas, 4 y 10, o Cáncer y Capricornio, va a medir las figuras parentales. En una primera expresión va a medir las figuras parentales externas. ¿A quién le cuelgo eso? Debe haber una mamá o una cuidadora, o alguien, así no sea biológicamente similar, que me cuidó en un invierno extremo, que es cuando nací. Me cuidó de una gripa, me dio de comer, como si estuviéramos en invierno, ¿sí? O en verano, ¿sí? Los dos climas extremos. Si no me cuidan, me muero. En una primera instancia, cuelgo en alguien, en la figura biológicamente visible, pero posteriormente, la madre y el padre están adentro. Es cuando llego yo a mi casa por la noche, abro la nevera, encuentro comidita, me cuido bien, ¿sabes? Sí, Capricornio, ¿sí? Entonces, las figuras parentales van a estar allí. No, yo practico una astrología psicológica, humanista. No practico una astrología predictiva. En la astrología predictiva tengo yo que asignarle sí o sí a cada casa, a cada planeta, a cada algo, alguien, para poder predecirlo, ¿no? Uno practica esa astrología, para mí no tiene ningún problema en que la 4 sea el papá o la mamá. Lo que sí veo son figuras parentales, figuras de cuidado. Ay, ahí tienes. Ahí, esa sería la mía, digitalmente. Pero antes de que empiece a interpretar esa carta, Rosalba. Permíteme un segundo, termino la pregunta. Entonces, la casa 4, como es una casa invisible y como es medianoche, se le asigna psicológicamente hablando la figura del padre. ¿Por qué razón? Porque la madre sí o sí dio a luz, bien sea por cesárea, parto vaginal, lo que sea, pero dio a luz. Viene sangre de su sangre. Pero el papá no sabemos. Puede ser cualquiera. Entonces, por esa razón, como es medianoche, la casa 4 se le asigna la virtud de padre, porque el padre puede ser cualquiera. Mientras que medio cielo se le asigna la función de madre, porque es la visible, la reconocida. Todo el mundo dio fe de ese parto. Casa 10. ¿Sí? Esto es una forma simbólica de verla. Ahora, la otra. Casa 4, la raíz. Obsérvese lo importante que era, sobre todo hace 50, 100 años, que haya un apellido paterno. Aportaba raíces, aportaba una seguridad. Entonces, si existía un padre, una casa 4, tenía apellido. Si no, no era hijo natural. Curioso ese tema natural. O sea, el Espíritu Santo. Pero en todo caso, es casa 10 la madre. Entonces, desde esa perspectiva, yo le asignaría la figura de la casa 10 a la figura parental más visible y a la figura de la casa 4 al que estuvo más invisible. Listo. Ok, Siguiente. gracias.
Bueno, Rosalba dice, Rosalba Jiménez, que la conocen, voy por mi café en copa para acompañarlos. Eso. Bueno, también dice, Yolanda, aquí Rosalba Jiménez, una alumna de Juan Carlos. Vea la página web de Juan Carlos y encuentra las membresías y cursos individuales que ofrece. Todo su contenido es excelente para cualquier nivel en que te encuentres. Muchas gracias. Entonces ahora nos dejan aquí en la página web allí, www.escueladeastrologiapsicológica.com. Esa misma. Esa es. Entonces todos los que quieran profundizar en esa parte de astrología y psicológica que es absolutamente increíble. Bueno, Chinchín, y ahora miramos esa carta. Bueno, esto que pusieron en pantalla es un gráfico de carta astral Un sol en Acuario. y lo que precisamente esto que estamos viendo en pantalla se llama Radix, carta natal, horóscopo, ¿no? Porque es el estudio del tiempo singular. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Sebastián. Entonces, Sebastián nació, ¿dónde está tu fecha por ahí? El 17 de febrero. El 17 de febrero, 17 de febrero de 1999. Sí, señor. Entonces, recordemos qué estaba Del pasando. siglo pasado. Exacto. Recordemos qué estaba pasando en 1999. El Y2K. Va por fin a bajar El Salvador. Por fin va a caer el meteorito. Bueno, eso después lo pasaron al 2002. Pero todas vamos en el 99. Fue algo así como se está acabando el milenio, ¿sí? Y estábamos llenos de programas hasta antes del 99 de el futuro nos espera, los carros voladores, los no sé qué, ¿cierto? Eso todo era una nota. Lo que sucedía ahí. Pues él es el portador de ese espíritu del tiempo, ¿sí? Él es la expresión, y además como Acuario que es, imaginémonos, ¿sí? O sea, él no llegó por una cigüeña, sino por un ovni. Y acá lo vemos trabajando con los argonautas. Sí. Entonces está con toda la tecnología acuariana, uniendo mundos, haciendo de puente. Amplíalo más para Entonces, obsérvese qué se hace, qué es el radix. Se saca el tiempo singular de este acuario. ¿Y cómo se saca el tiempo singular? Entonces, hay unos símbolos que se muestran aquí. Si yo hago clic ahí se pasa el juego. Si yo toco ahí pasado. No, yo todo lo estoy manejando. Puede tocar. Bueno, entonces, hay una serie de símbolos que es el resumen de lo que acabamos de ver. Afuera, los signos del zodiaco. Aquí se ve a Escorpio, aquí Acuario, ¿sí? Aquí Piscis, aquí Aries. Son los signos del zodiaco lo que está afuera. Son los signos fijos que están ahí quietos. La división del cielo que vamos haciendo. Y esa división de cielo va a decir cada uno qué planeta estaba pasando por ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Que el Sol nació en los últimos días de Acuario. Entonces tenía el Sol en el grado 28 de Acuario. ¿Sí? Esto, pues, sería una forma, astronómicamente podríamos decir, eso tiene una altitud radical de tanto, astronómicamente. ¿Sí? Pero astrológicamente voy a decir, el Sol está a los 28 grados y él nació justo después de que amaneció. Él debió nacer más o menos hacia las 7 de la mañana. ¿Qué hora naciste? 7 a 7:15. 7 a 7:15. ¿Por qué? Porque el Sol está aquí. Si hubiera nacido a mediodía, estaría aquí. Si hubiera nacido por la tarde, en la atardecer estaría acá. Si hubiera nacido a medianoche, estaría aquí. ¿De acuerdo? Entonces, él nació aquí con el Sol en casa 12. ¿Sí? Entonces, es un receptor y es una antena parabólica del grupo, de lo que necesitan. Él está atento. Uy, si tienen allí, si puedo pasar la diapositiva. Uy, no sé qué, sí. Es una antena. Como fíjense que es lo que nos pasa cuando amanecemos, ¿no?
sea, amanecemos desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana, el sol va a estar en casa 12. Y estamos atentos a ver quién me llama, a ver qué desayuno, a ver qué troto, a ver que estoy todavía con Morfeo por allá del otro lado. A las 8 soy persona. Entonces, esto también, ¿qué quiere decir? Que miremos los símbolos y verán que no es tan difícil. Símbolo del sol, es facilísimo, ¿no? Un círculo con un punto en el centro. Si eso no es el sol, la luna. Facilísimo, una medio parabólica receptiva con una parte cóncava que recibe y una parte convexa que se cuida. De ahí veíamos en las convenciones que la luna es el regente, una expresión de cáncer. ¿Y cómo son los cáncer? Protectivos, con un exoesqueleto que necesita, soy tan sensible, tengo tanta parabólica que me tengo que proteger, porque qué peligro que me hagas daño. ¿Sí? Cáncer. La luna. Sigamos mirando símbolos. El símbolo de Venus lo vemos en los baños. Sí. ¿Sí? Venus, facilísimo. Reconocemos por los baños. Venus en Piscis con la luna en Piscis de nuestro querido amigo. Qué sensibilidad. Es un poeta. ¿Sí? Es una persona, es un artista. Una persona Debe bailar realmente bien. sensible. ¿Sí? Debe bailar bien. Debe bailar bien. Sí. Echa severos piropos, debe llevar a la novia florecitas, Sí. debe ser un melancólico eterno, del amor eterno, y se debe tragar de quien no puede, de quien está lejos, de quien está casi, bueno, si fuera otro Noel. Se enamora preciso de la casada, del que no sé qué, que no puede. ¿Sí? Venus. Ahora miremos el otro símbolo que también lo reconocemos, que también está en los baños. En los Marte. baños, Marte. Facilísimo. ¿Sí ven? Ya uno sabe astrología así nomás. Entonces Marte, entonces ya sabemos que Marte tiene un ciclo de 2 años, ¿no? ¿Sí? Entonces se demora como 2 meses por ahí. Y es un Marte en Escorpio, está en pleno retorno de Marte en Escorpio, está de cumpleaños marciano. Uy, sí. Por eso él sacó la carta. Claro. Sí. Chin Chin está de verdad que está en retorno de Marte. Retorno de Marte. Sí. Entonces Marte en Escorpio. Entonces observemos que hay entonces unos símbolos masculinos, Sol, Marte. Cuando hablamos de masculinos no es por lo que llevamos entre las piernas, es por la energía activa y dinámica, directiva. Obsérvese el símbolo de Marte como es. Un círculo que representa el infinito con un falo directivo, un falo disparado. Y obsérvese el símbolo del Sol, un círculo que representa el infinito con un punto en el centro de cómo expreso el infinito que me rodea en un proceso de individualidad. Sol. Entonces, esos son los símbolos masculinos y observemos los símbolos femeninos. La Luna, Selene y Venus. Afrodita. ¿Sí? Entonces, su ánima, él es hombre en este plano. Entonces, al ser hombre, desde la teoría junguiana, de la psicología de Jung, se dice que llevamos una mujer dentro. Y las mujeres, cuando son externamente mujeres, llevan un masculino adentro. Entonces, su masculino está en Acuario y en Escorpio, 2 signos fijos. Perseverante. Un eufemismo ahí bonito. Desde lo masculino, desde lo yang, Sí. fijo. ¿Sí? Y desde lo femenino, la Luna y Venus, mutable, Piscis. Sensible, emocional, ¿sí? Poético. ¿Escribes poemas? Escribías. ¿Sí? Porque hay mucha poesía, mucha sensibilidad. Y en ascendente, imagínense. Y entonces, acá tenemos otro planeta que es Júpiter en el grado 0 de Aries. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Júpiter es el símbolo que está aquí como un 4. ¿Sí?
que es una media luna que capto el mundo y lo aterrizo. Una cruz. Entonces, Júpiter en ascendente en conjunción con Venus. Dicen que hay gente que nace estrellada y otras con estrella. Entonces, nacer uno con un Júpiter en casa uno. Sí. Papi, o sea, Y en Aries, sí. con estrella. ¿Sí? Y en Aries con una capacidad directiva, generadora, movilizadora de liderazgo, ¿sí? Con la capacidad de unir con Venus, con la empatía. O sea, un Júpiter en Aries solo, Si alcanzan a estar en conjunción, ¿no? un macho alfa. Sí, Entre 24 grados de Ah, sí, 6 grados. con los... Sí, por supuesto, y con un parte de la fortuna ahí inmediata también. Sí. Estamos hablando de que esta capacidad masculina, ampulosa, directiva, se matiza con Venus. Entonces él es de los capaces de decirle a uno lo difícil, tan adornadito que uno termina de decir, "Ah, gracias por decirme eso". ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Obsérvese que Mercurio está adelante, este es el planeta Mercurio el que tiene unos cachitos, ¿sí? Mercurio y Venus están adelante del Sol, ¿sí? Esto quiere decir que esos planetas, cuando él nació, esos planetas cuando él... ¿Sí? Cuando él nació, esos planetas eran estrella del atardecer. Entonces, además, se debería ver precioso. Bueno, Mercurio no se veía porque está combusto, está muy cerca del Sol, pero Venus y Júpiter se veían en un gran espectáculo. O sea, atardecía y salían esas dos estrellas al occidente, lo cual hace que, volvemos al Se viera bonito. bonito, es un espectáculo. Y con esa luna menguante, bueno. Y con luna menguante, entonces es una persona, perdón, creciente, sí, creciente, sí. Sol, conjunción. No, sí, ya había pasado la luna nueva y ya estaba empezando a crecer. Empezando a crecer, es más como luna nueva, entonces es, Sí. y además como es una luna conjunción ascendente, a ver, ¿qué le da eso? Una gran capacidad receptora, porque es lo que les decía de la antena parabólica, me interesa lo que te pase, ¿cómo estás? Cosa muy antagónica a un sol en Acuario, ¿no? O sea, el Acuario es frío, mental, pero acá esta luna manda la parada, ¿no? Entonces hay una necesidad de saber que el entorno está bien, pero también la luna me tengo que proteger, porque mostrar tanta sensibilidad es muy vulnerable. Entonces me protejo, me aíslo, ¿sí? En el cielo se debería ver bien bonito porque es El atardecer. En el atardecer, una luna empezando el cachito junto Así. a Venus, como el símbolo del Islam, Eso, sí. y después ahí Júpiter llegando ahí, chévere, Sí. pues por lo menos de visión astronómica, Divina. hermoso. Sí. ¿Sí? Entonces, imaginémonos él que nace con un sol en Acuario, una luna en Piscis. Si lo miramos a nivel de las estaciones, es donde el invierno está más crudo. ¿Sí? Imaginémonos nacer en el 99 y entonces imaginémonos todo ese contexto para leer su singularidad del tiempo. Lo que está diciendo es que, pues de alguna manera, él siente un compromiso social. ¿Sí? Porque hay algo que se está acabando, que él necesita redimir de alguna u otra forma. ¿Sí? Entonces, como miramos también el momento singular del tiempo. Si es un sol en Acuario, el regente de Acuario es Saturno y Urano. Entonces, lo que miramos es dónde está Saturno y tenemos un Saturno en Aries en el grado 28 y a un Urano en Acuario. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando Urano entró, estaba próximo, cuando estaba ahí, sí. Él nació en una época en donde a los 2 años siguientes tuvimos la película Matrix, cuando Urano entró en Piscis, ¿sí? Y se puso de moda que estábamos en una realidad paralela y que es la Matrix.
Una pregunta con respecto a eso. Los que nacieron hasta el 96 eran de esa generación de los millennials que llamamos, que es la conjunción de Urano y Neptuno. Él ya es de generación millennial, Sí, sí, sí. que ya se separó de esa conjunción. Ya en ese momento ya no hay conjunción entre Urano y Neptuno. Y ya empieza a Urano a correrse y ya separarse totalmente de Neptuno. Sí, es el Neptuno. Neptuno en Acuario es la generación que cree que la tecnología nos va a redimir. Pensemos en Neptuno, la redención a través de la tecnología. ¿Sí? Y eso, sumándole a que además nació en el 99, donde el mundo se iba a acabar. Ah, sí, claro. ¿Sí? Entonces hay una conjugación acá también con una Venus y Neptuno, con una Venus en Piscis y una Luna en Piscis, de sentir que necesito redimir a mi familia, a mi entorno, necesito salvar a alguien. ¿Sí? Y lo que vale la pena acá es cuando vamos al proceso de legitimación, porque es como esto que estoy sintiendo lo vuelvo más consciente y no se vuelve compulsivo. Una Luna y una Venus, Neptuno, en Piscis, en casa uno, se puede volver muy compulsiva y voy a tratar de salvar a todo el mundo, así no me lo pidan. ¿Sí? Y estamos viviendo. A estas generaciones, ¿sí? No, sí. No hay que dar escuela. Una pregunta. Si uno ve la carta, uno ve que él, más que ser aire, es tremendamente agua. Y si nos damos cuenta que ya que somos todos astrólogos, cero tierra. ¿Eso qué es? Correcto. Mira, aquí me gusta esto que estás diciendo. Primero que todo, miremos los arquetipos masculinos. El Sol y Marte. Primero pensemos un poco en qué es el Sol. Es nuestra estrella, ¿no? Pero la estrella necesita de mucha masa para fusionar los átomos de hidrógeno y que haya una explosión. Entonces, la estrella es presión. Sol y Marte solo se activan cuando hay presión. Si nosotros no tenemos presión de la vida por algo, pues vivimos en el mundo lunar, vivimos en el mundo de los arquetipos femeninos, donde las cosas simplemente fluyen. Entonces, en primera instancia somos más, todos en general somos supremamente lunares. ¿Sí? Lunares. Donde está la luna, por eso cuando ustedes empiezan a estudiar astrología, no se pongan a leer el ascendente, ni el sol, ni Marte, nada de eso. Váyanse a la luna, porque es la energía espontánea, es lo que es, punto. Es la tradición familiar, es la historia, es como espontáneamente voy a reaccionar frente a algo. Mientras que el sol necesita de un trabajo individual. Yo tengo la capacidad con un sol en Acuario de ser una persona tecnológica, social, comunitaria, de ser un líder que agrupa y que da visión a la voz del grupo y que da visión a la voz del acallado y demás. Pero eso necesita de presión, ¿sí? Mientras que la luna es lo que naturalmente soy. Soy una persona sensible por la naturaleza del otro. Necesito sanar al otro, necesito sanar, necesito cuidar, necesito contener. O, recuerden que son los dos pescados, ¿no? Sí. Ya se imaginan lo que hace el otro pescado, ¿no? No necesito decirlo. O sea, un pez puede ser el más santo. Es más, la historia de los grandes líderes espirituales está en la capacidad que tuvieron para vivir su mundanidad y pasar después al otro pez. El pez que simplemente quiere dárselas de santo queda cojo, le falta, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, entendamos que toda carta lo primero que hay que ver es la luna, no el sol. El sol se empieza a procurar después de los 20, de los 30, cuando la persona tiene un reto, ahí se activa, ¿sí? Ahora bien, no tiene tierra, lo que dice, ¿sí?
Pero entonces, a mí lo que me gusta mirar cuando no hay tierra celeste, me gusta ver la tierra terrestre. Entonces me gusta ver casa 2, casa 6 y casa 10. ¿Sí? Entonces, en 2 tenemos a un Saturno. Y Saturno en Tauro, en casa 2, en Aries, ¿sí? Pues está pidiendo que la economía me importe. O sea, es más, me importa tanto que digo, no, la plata no es necesaria. ¿Sí? Pero si le pongo atención, donde está Saturno es aquella parte espiritual y trascendente que va a volver materia. Por eso cuesta trabajo. Y un Saturno en casa 2, uno de los objetivos, la meta, es ordenarme, poner un cronograma, poner unas metas de ahorro, decir sí, me importa el dinero y tener cuidado de no pasarse al otro lado, en donde solo acaparando y no dejando fluir la energía. En todo caso, toda esa situación, toda esa historia se va a vivir durante los primeros 29 años en forma, hasta que uno llega a su retorno de Saturno, y posteriormente siempre va a estar el tema, porque es lo que vinimos a concretar. Entonces, así no haya Tierra, un Saturno en 2 aterriza. Aterriza y aterrizar, aterra. Sí, que me pone en contacto con la necesidad que tengo de hacer florecer mi vida. Sí, de todos modos es un regente de un signo de tierra, ese Saturno, Capricornio. Pero vamos un poco más allá. Sí. Cuando hablábamos de la singularidad del tiempo, entendamos que Acuario, como él es un sol en Acuario, va a tener una expresión con el peregrino Urano y con el peregrino Saturno. Son los dos, ¿sí? Entonces, él no es un Acuario convencional, normal, loco, que va a las calles a tirar la piedra que necesita en el mundo. Sí. ¿Sí? Sino que él es un Acuario con un Saturno en 2 y en Aries. Entonces él es más una expresión ariana, en el sentido de estar siempre trabajando con cosas novedosas, diferentes, abriendo caminos y costándole mucho trabajo la rutina. Un Saturno en Aries, en casa 2. ¿Sí? Ahora, yo estoy haciendo acá una serie de conjeturas astrológicas, estoy echándoles un cuento, ¿sí? Pero ese cuento yo ojalá si estuviera haciendo una consulta me lo echo a mí en una primera instancia. Y todas esas ideas las tengo yo en la mente y en el corazón y espero a que la persona que va a ser mi consultante llegue a mi consulta y me muestre su humanidad, en qué está. Porque todo esto es simbólico y cada ser humano ha podido vivir esto mismo de distintas formas. Y yo puedo tener una idea y esa idea puede ayudar a legitimar lo que mi consultante necesita escuchar. Pero antes de yo lanzarle toda esta volquetada de información, yo necesito saber quién es, qué hace, a qué se dedica, cuál es su vida, cuál es su contexto. Y de acuerdo a ese contexto, ahí sí voy a empezar a meter mi cucharadita por aquí, mi hacerle ver su situación desde otro ángulo, desde otro punto de vista, que es lo que realmente puede llegar a sanar una situación. ¿Es la carta tuya o de Ana María? No, ¿quién la hizo? ¿Quién la hizo? Ah, ¿quién la hizo? Él llegó y la bajó, se metió en internet, muy querido. Por ella. Y sacó su Desconfíe de ella. Para Es hacer, acuariano. para hacer, Es acuariano. para hacer una carta natal. Uno tiene que estar atento a ella. Debe ir por delante. Sí, permíteme ya. Para hacer una carta natal, las personas interesadas, les recomiendo unos software gratuitos que están en internet como AstroSeek. Se escribe astro-seek.com. Ahí, carta natal gratuita. ¿Cómo se llama? AstroSeek. ¿Sí? S-E-K. Ahí simplemente le van a pedir los datos de nacimiento, como es la fecha, ciudad y hora. Que es que la ciudad no aparece en el mapa. Pongan la ciudad más cercana, el pueblo más cercano, no se complique. Que es que no tengo la hora natal porque nadie la anotó cuando yo nací. Pongan las 6 de la mañana.
que sería el Sol en ascendente. Y eso también les va a dar muy buena información. Que hablas así. A la hora que me El quirófano. permíteme que tienes. Sí. Tengo una pregunta. Obviamente con el enfoque que tú le manejas de la parte psicológica. Mucha astrología tiene que ver con la parte de lo que tú hablabas, que no es una astrología predictiva, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tú ves este radix, desde la parte psicológica, un ejemplo que nos puedas ilustrar es, yo por ejemplo veo este radix y yo podría decir, astrológicamente hablando, y me vas a entender, tiene un aspecto muy importante que es que ese Plutón en tránsito por Acuario está haciéndole conjunción a su Neptuno, que es un planeta muy importante porque es el regente de su vida. Entonces yo podría decir, astrológicamente hablando, llamémoslo interpretando, que podría tener mucha influencia la simbología de la casa 9 con su vida, pero ¿cómo lo diría, digámoslo así, astrológicamente a un consultante? O ahora, por ejemplo, tiene algo también muy importante que es Urano en Tauro, le está haciendo un aspecto de cambio a su sol natal. Entonces uno dice, psicológicamente, ¿cómo se lo digo al consultante? Sí. Muy buena. Sí, me está preguntando ahora. Sí. Y la posición que tiene entre Saturno y... Sí, todo eso. Sí, y el regente, el regente tradicional del ascendente A ver, ¿qué pasó ahí? también va a estar tocado. Ahí, eso que estás diciendo es ¿Qué pasó ahí? Para poner en claridad a todas las personas. Uno, este es el radix de él, pero nuestro querido compañero de allá se fue más allá. Él está viendo los tránsitos de hoy y ya sabe que Plutón está tocando su Neptuno. Correcto. Mira, eso que estás diciendo es supremamente importante porque de nada sirve ver tu espíritu singular del tiempo si no lo contextualizas en un momento determinado. La contextualización que estás haciendo es perfecta. Estás diciendo, Plutón está en Acuario en ese grado y se acaba de poner directo, en el grado 1, 22, y eso está, Neptuno está en el Ya está, ¿sí? sí. Entonces, desde esa perspectiva estamos diciendo que nuestro querido amigo se le están muriendo los sueños, las ilusiones, las fantasías, algo en lo que tenía inamovible y además siendo tan importante por Venus y la Luna en Piscis, es todo un tema de vida en donde se va sintiendo que se le está moviendo el piso, se le están yendo las ilusiones. Y eso es bellísimo porque yo no soy las ilusiones. Eso dice Plutón. Realmente tú creías que eran las ilusiones, te va a mostrar que eres más que esos sueños. ¿Sí? Entonces, por ese lado. Por otro lado, eso que tú decías del ascendente me encanta porque tiene un Júpiter en frontera de signo. Es decir, acaba de salir de Piscis y entró en Aries. Entonces, los objetivos de vida, al tener eso en grado 0, en la grieta cósmica, no tienen modelos a seguir. ¿Sí? No puedo decir, yo puedo hacer lo mismo que hizo mi papá, mi mamá, no sé qué, no. Con un Júpiter ahí, la dirección de vida que le voy a dar tiene que ser distintísima. Y eso en la adolescencia se sufre, pero en la adultez es riquísimo, porque es ser único. ¿Sí? Entonces, fíjate que en eso podemos ir legitimando un proceso. Entonces después digo, uy, pero es que ese Júpiter está tocado por Saturno. ¿Sí? Por Neptuno. Entonces está pidiendo, el dios del tiempo, el Cronos, le está pidiendo, hazte cargo de tu visión. Materialízala. Ponle un cronograma, ¿sí? A los hechos, a las acciones, aterrízalo. Y un Acuario dice, pero es que no es perfecto, pero es que no es divino. Es que no importa, es. Aterrízalo. ¿Sí? Aterriza. Entonces, y todo esto, pero todo esto, yo no me atrevería a soltárselo si yo antes no lo escucho. O sea, acá porque es un ejercicio didáctico y él se aventuró por su camino. Sí. Pero todo esto yo preferiría siempre escucharlo y no ser un estorbo en su camino. ¿Sí? Porque así como yo puedo leer características de su expresión humana, después puedo dar un diagnóstico y ser nefasto. El presente es un regalo que solamente tiene derecho él a destaparlo.
Por eso se llama presente. O sea, a ti no te da piedra saber que el arbolito de Navidad, todos tus regalos los abrió alguien y te está diciendo, ya sé lo que le trajeron. ¿Sí? Pues eso nos pasa con la astrología. Sí, puede ser que uno pueda predecir muchas cosas, pero ¿para qué? ¿Sí? Si más bien yo con respeto escucho y ayudo, me vuelvo más bien un coadyuvante de vamos a tener un espacio donde aquí vas a poder hablar y vamos a poder legitimar lo que sientes, lo que percibes. Para eso es más la astrología psicológica que la predictiva. ¿Sí? Más de 15 años que conozco a Juan Carlos, la ventaja que él tiene, porque aquí todos podemos decir todo, y es que pues eso es como aprender a leer, ¿no? El que sabe inglés pues lee, el que sabe francés pues habla, pero la ventaja que yo he visto a Juan Carlos a lo largo de todo este tiempo que lo conozco es que él siempre pregunta, entonces no diagnostica, él pregunta, averigua, ¿cómo ves esto? ¿Qué te está pasando? Que realmente creo que ahí es donde hablas tú del presente, y eso es lo más amoroso que yo creo y más singular, hablando de singular, para permitir que cada persona desempaque lo que tiene la vida para él. Entonces, eso es lo que yo he visto en ti, que es como lo que a mí más me gusta, porque pues predictivo, pues le pregunto al indio amazónico. Sí. Y le pregunto a Lina, ¿qué le pasa a este señor? Le da el tabaco. Pero el segmento de vida es lo que mejor hace Juan Carlos. Doy fe de más de 15 años. Bella, gracias. Bueno, yo quería preguntarte en el caso hipotético, gracias, en el caso hipotético de que Sebastián tuviese 18 años y acudiera a ti para un consejo de profesional de a qué podría él dedicarse, cuál podrían ser sus potencialidades, tú con la carta natal, ¿qué le recomendarías? Pues eso, muy bien. Mira, eso que estás diciendo es muy importante de ese counseling, de ese asesoramiento, de ese, ¿sí? Nosotros acá todos estamos por encima de 30, más o menos, ¿no? No. Sebastián parece que no. Sebastián. ¿Cuántos años tiene? ¿No tienes 30? 26. Exacto. Ya casi le viene a Saturno al sitio. Desde el 99. ¿Sí? Ya casi tiene el retorno de Ya casi tiene el retorno a Saturno. Entonces, observemos cómo algunos de nosotros hemos estudiado unas carreras en donde nosotros no estamos ejerciendo eso. No sé, yo estudié ingeniería de sistemas. Bueno, sí la ejerzo en cierta medida, sí. Estudié psicología, bueno, también la ejerzo en cierta medida, pero soy estudio. ¿Sí? Y ese es mi, eso es lo que me vibra el corazón. ¿Sí? Pero a lo que voy con esto es que fíjense que uno se imagina que va a hacer ciertas cosas y estudia uno para ello, ¿no? Y eso es falso. A la vuelta de la esquina lo llaman un amigo de no sé dónde y de pronto resultó uno, o se entusa uno por una novia que le hizo lo que quiso con uno y terminó en otro país hablando otro idioma, ¿sí? Y haciendo otras cosas. En ese sentido, me parece que el respeto por el destino de cada uno es muy importante, ¿sí? Yo, ¿en qué enfatizaría con una persona de 18 años? Cuéntame, ¿dónde estás? ¿Qué te ha pasado? ¿Cuáles son tus confusiones? Cuéntame qué has pensado. ¿Sí? Le daría unas pautas. Le diría, mira, a ti, por ejemplo, en esto con un Venus, ¿sí? Sí. ¿Qué haces? ¿Cómo está la música en tu vida? ¿Cómo está la poesía? ¿Sí? ¿Cómo está la conexión que puedes llegar a tener por un grupo? ¿Qué tanto sientes que debes salvar a tu mamá o a tu papá? No sé, le haría más preguntas, pero esas preguntas las haría no en general desde la carta, sino desde lo que me trae él, desde su apariencia, porte y actitud, desde cómo entra al consultorio, desde cómo se sienta, desde si llegó a tiempo o no, una serie de espíritu del tiempo que está rondando la situación y que me está dando información. Entonces, la astrología es preciosa y saber este lenguaje es divino, pero es guía, es un instrumento. ¿Dónde está el centro?
en el terapeuta. O sea, el centro no está en las herramientas. Las herramientas vienen y van. Yo podría con herramienta más bien trabajar, no sé, desde lo junguiano, los sueños, desde lo conductual, la conducta y ver, ¿sí? No sé, o desde lo freudiano, pues tendría un diván y hagamos psicoanálisis, ¿sí? Y esas son herramientas. Pero lo que hace la diferencia, todo eso lo va a hacer mejor la IA. Las herramientas las está manejando la IA divino. ¿Qué hace la diferencia? El humano, el terapeuta. Estoy aquí contigo y te voy a ver y te voy a preguntar cosas. Y donde te vea incómodo, hablemos más del tema. Y ese diálogo es lo que me va a permitir con esta herramienta, con los tránsitos, las progresiones, la revolución solar, no sé qué, son solo herramientas. Para lo que estoy viendo, oye, un momentico, ¿y qué pasó? ¿Eso cuándo te pasó? No, cuando estaba en el colegio me hicieron mucho bullying. ¿En qué año? En tal año. ¡Pum! Metes los cálculos, tránsitos, progresiones, hablemos de ese trauma, hablemoslo. ¿Sí? O fíjate, el 25% de la población tiene un trauma sexual en la infancia. 25% de la población. ¿Sí? Entonces, si hablamos de un 25%, ya cuando llegan a nuestra consulta ya no es un 25%, que es la población total, es un 75% que puede ser que esté traumatizado por una situación. Y nadie se atreve a preguntar. Nadie. Porque yo qué hago donde me diga que su papá lo violó. ¿Yo qué hago con esa información? ¿Sí? Entonces, yo necesito también como terapeuta, y esto me da la posibilidad de preguntar. ¿Sí? Y de preguntar y de ver a nuestro paciente a los ojos. Y de decirle, estoy aquí contigo, te voy a acompañar en este proceso, hablemos. Hablando, ablandamos. Y escuchando hace que la persona se sienta mejor. No necesitamos, tal vez, ese es uno de los temas, creemos que tenemos que ser eternos estudiantes de astrología, porque ¿a qué horas voy a aprender? Y entonces ahora que la dracónica y que la sideral y que ¿a qué horas voy a aprender tanto? ¿Sí? Y creemos que es que tenemos que ser perfectos en la herramienta, eso es falso. Tenemos que ser mejores seres humanos, dispuestos y disponibles a escuchar, a atender, a ver al otro, te veo. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Te veo y te legitimo. Tú eres la expresión de ese tiempo singular. Y yo te estoy contando un poco del tiempo. Pero entonces hablemos y te pregunto lo incómodo. Y eso es muy sanador. El resto lo hace la IA. Gracias. Yo tengo una pregunta, comentario, pues, que me parece importante. Aparte de la legitimación del ser a través de la astrología, que me parece un regalo precioso, pero pues al final también eso es un gran relato. Tú eres un gran relator y eso es de las cosas que más me enganchan de estudiar contigo, porque al final es como me das unas herramientas preciosas para que yo también con mi trabajo vaya y salga a hacer un relato mucho más nutrido, ¿no? Como buena acuariana, la 10, que se dedica a estas cosas, ahorita te escuchaba y decía, claro, es que el relato de la astrología medieval es una cosa y de la védica es otra, hablando de los malignos y los benignos y no hablemos de la draconiana y bla. Yo siento que hay un diálogo muy humanista como en este momento alrededor de la astrología, porque nuevamente es una herramienta que nos ayuda a reconocernos. Yo me quedé con mi relato de voy a ir a ver si de verdad fui un lobito que nació en el rebaño y fue así. Se me estaba cayendo la lana y yo no me estaba dando cuenta. Pero quería preguntarte como desde esa visión, ¿no? Yo al ser una astróloga muy acuariana y muy uraniana, siempre estoy viendo, bueno, ¿y esto hacia dónde se moviliza? Entonces, por ejemplo, ya estoy pensando en la IA, cómo le ayuda a estas personas a crear su propio tablero, ¿no? De IA que les ayuda a responder con base en sus tránsitos y en sus cosas, cómo pueden ellos preguntar. ¿Tú hacia dónde crees que está yendo esa narrativa con todo lo que está pasando, ¿no? Donde ya no nos vemos desde, y entonces es el padre y la madre, y es como, ahora es algo mucho más flexible y mucho más humano. ¿Hacia dónde está yendo esa narrativa, teniendo en cuenta también las generaciones nuevas que están siendo muy adeptas a todos estos temas? Excelente, bellísimo, me encanta eso.
La narrativa, el relato, son temas fundamentales y nos distinguen de otras especies aquí en la Tierra. Empezamos a entender que somos seres humanos cuando empezamos antropológicamente hablando a encontrar cementerios, a encontrar historias y narrativas o grandes monumentos por la muerte de alguien. Cuando empezamos a narrar una historia de lo invisible y cuando contamos una historia de lo que dolió y el duelo que genera un proceso. Y empezamos a decir, no, es que hay vida después de la muerte. Y todo este tema, esa narrativa, eso es Neptuno. Y eso es lo que nos distingue de ser seres humanos. Porque incluso los elefantes lloran a sus muertos, pero no tienen cómo hacer un templo o una historia. Nosotros sí, hacemos Angkor Wat, hacemos Chichén Itzá y hacemos grandes monumentos, o como la pirámide de Giza y demás. Es decir, esa narrativa es lo que hace que nos echemos un cuento. Entonces nos echamos un cuento, yo soy el buen hijo de mamá. Y echo el cuento, y entonces como soy tan bueno, ¿yo cómo voy a hacer esto para que mi mamá después no me quiera? ¿Sí? Y entonces terminamos castrándonos como en la figura de Atis y Cibeles, ¿no? Cibeles, la diosa de la naturaleza, tiene un hijo que es Atis y se fusionan, madre e hijo, uno del otro. Y un día Atis, ya adolescente, va caminando por ahí y ve un río, unas ninfas, y las ninfas, venga, la pasamos bueno. Y luego mi mamá, ¿sí? Pues mi mamá es que se mete con las ninfas y después se siente supremamente culpable y se castra. ¿Cuántos de nosotros no nos castramos la vida porque no cumplimos las expectativas de la gran madre, que a veces es la biológica, pero que otras veces es la madre interna que dice, yo debería estar casado, yo debería tener un carro de tal forma, debería ser profesional, y no lo soy. Y entonces, nada, me termino castrando lo que sí podría llegar a ser porque no cumplo las expectativas y los sueños de la gran madre. ¿Sí? Y eso lo vemos cuando tenemos una casa 10 plagada, por ejemplo. La expectativa de lo que deberíamos ser, no somos, el relato. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Para mí la astrología es la forma de hacer una renarrativa positiva de nuestra propia vida. Podemos ver eventos que sucedieron traumáticos incluso y decir, ah, carambas, en ese momento estaba pasando Plutón por aquí. Entonces, eso quiere decir que eso que pasó era una forma de quitar lo superfluo y ver la verdadera esencia. Entonces me puedo contar otro cuento de la misma historia. Y eso no es muy difícil de verlo. Mira cómo en las familias se hace. Una familia, papá y mamá, tiene 5 hijos. El uno dice, mi papá fue un borracho, el otro fue un místico, el otro no, él fue un inspirado. Y es el mismo. Sí. ¿Sí? Son 3 versiones. De esa misma forma, la astrología debería ser la mejor manera de vernos a nosotros mismos para recontarnos el cuento y encontrar nuestro mito personal. Y una vez encontramos nuestro mito, salimos al mundo a comernos el mundo. Hermoso. ¿Cómo estamos de tiempo y todo? Muy bien. Bien. Más o menos. Ya estamos un poquito pasados de tiempo y yo creo que en este momento vamos a suspender la grabación para las personas que están conectadas. Nos Pues, despedimos. muchas gracias a los que están por internet, que se subieron al barco de los argonautas. Sí. Es decir, Argos, que es un barco que nos lleva de Yolcos a Cólquida para encontrar la conexión del vellocino de oro, que es Aries, que es el equinoccio. Entonces, muchas gracias por estar acá acompañándonos, gracias por las preguntas que hicieron. Entonces ya vamos a desconectar. Esto queda grabado y lo estaremos mandando mañana o pasado, dependiendo de cómo evolucionen las cosas aquí en Uniandinos. Entonces, muchas gracias para todas las personas que nos acompañaron.
Mari, hola, buenas tardes, los saludo desde México. Muchas gracias, Mónica, estoy desde Perú. Feliz noche, muchas gracias por llevarnos al barco de los argonautas, muy interesante. Muchas gracias por este espacio. Gracias, Juan Carlos. Esos son los mensajes que te dejaron. Lindos, muchas gracias, gracias por esa atención. Yo creo que la mejor caricia que podemos entregar como humanos se llama atención. Sí. Cuando nos atienden, cuando nos miran, ven cómo nos sentimos de rico, ¿no? Cuando alguien nos mira y nos legitima. Y ojalá la astrología sea eso, legitimación, ¿no? Entonces, a todas las personas que están conectadas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya vamos a cortar la transmisión. Excelente exposición, muchas gracias. Feliz noche, Alexandra. Ahora sí van a sacar más vino.